Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a nuestra cuarta sesión de nuestro programa académico Arbitraje al Aula. Mi nombre es Viviana María Rodríguez Bencardino y soy la abogada de su centro de arbitraje. En el día de hoy y bajo la temática de la instalación del Tribunal Arbitral, nos acompaña el doctor Carlos Humberto Mallorca Escobar, del cual me permito a continuación leer su perfil profesional. Abogado de la Universidad del Rosario, con estudios en Derecho Financiero en la misma institución y becario de la Maestría en Derecho de los Negocios de la Universidad Francisco de Vitoria. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Fue abogado senior y coordinador del área de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Ha sido profesor empleado y especialización en las universidades del Rosario, Javeriana y Andes, entre otras. También ha sido conferencista sobre métodos alternativos de solución de conflictos a nivel nacional e internacional. Doctor Carlos, muy buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación de estar presente en este programa académico. Gracias también a todos los que están conectados. Le doy el uso de la palabra para que todos los presentes no se pierdan de esta conferencia. Entonces, en primer lugar, muchas gracias por la invitación al doctor Juan Carlos, presidente de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la doctora Carol, directora del Centro de Arbitraje y Conciliación, a la doctora Viviana, por toda su ayuda, su colaboración. Quiero agradecerles la oportunidad de visitarlos, así sea virtualmente, porque tengo un cariño muy grande por Bucaramanga, por su gente, y de verdad que es muy grato, si sea por este medio virtual, poder tener contacto con ustedes. En primer lugar, pues vamos a tratar un tema que es la audiencia de instalación. Aparentemente es algo muy sencillo, algo que ya está trajinado por todos. Aparentemente no hay ningún tipo de discusión o de duda respecto al desarrollo de la audiencia de instalación, pero en esto cada día yo encuentro que podemos ver que cada audiencia es diferente y cada audiencia y cada caso puede tener una complejidad especial, porque este es un tema que, si seguimos en el orden en el que se está llevando pues estas sesiones de arbitraje al aula, pues puede ser muy importante y puede concatenar otros temas que ustedes ya pudieron ver. Por ejemplo, la manera de designar los árbitros, la integración del tribunal, el cumplimiento del deber de revelación. Se supone que cuando ya el centro de arbitraje cita a la audiencia de instalación, se supone que se ha cumplido todo lo relativo al deber de revelación. Pero vamos a encontrar pues complejidades que se pueden presentar en el desarrollo de esta audiencia de instalación. Por ejemplo, uno puede conocer el nombre del demandante, pero desconoce realmente quién va a ser el apoderado del demandado, y solo hasta el momento de la audiencia de instalación puede conocer quién va a actuar como apoderado de esa parte demandada. Entonces, estaríamos en una de las hipótesis de una revelación sobreviniente y vamos a ver cuál va a ser como la dinámica del desarrollo como tal de esa audiencia. Es importante también tener en cuenta que el artículo 49 de la ley 1563 de 2012 o estatuto arbitral establece que hasta el momento de la audiencia de instalación se puede hacer el reemplazo total o parcial de los árbitros. Entonces deben tener muy en cuenta eso. Muchas veces uno escucha, hay gente que dice, miren, de pronto cuando lo designa un tercero, ya sea un centro de arbitraje o ya sea un tercero diferente de los centros de arbitraje, las partes pueden llegar y pueden reemplazar esos árbitros y en cualquier momento nombrarlos de común acuerdo, pero siempre y cuando sea antes de la audiencia de instalación. Una vez instalado el tribunal, pues hay unos efectos jurídicos de la iniciación como tal de ese proceso y por lo tanto este punto debe tenerse muy en cuenta. Otro aspecto que se incluyó en la ley 1563 de 2012 es la intervención o la citación para esta audiencia de instalación a la Procuraduría General de la Nación. Entonces, esta citación es muy importante porque el mismo artículo 49 establece como obligación de los centros de arbitraje que es quien fija y cita para esta fecha y hora para esta audiencia de instalación a la Procuraduría General de la Nación. Actualmente se presentan ciertos inconvenientes porque de pronto hay casos en los que los centros citan
a la Procuraduría y la misma Procuraduría puede llegar a decir, miren, este es un caso en el que a mi parecer no interviene una entidad pública y pues puede apartarse del conocimiento como tal de ese caso. O puede ocurrir también en ciertos casos en los que, y a mí me parece pues que es muy importante además pronunciarse en esa audiencia de instalación cuando hay dudas si se trata de una entidad pública o no, si se requiere o no la intervención de la Procuraduría o no, si se requiere o no el aviso de esa instalación en los términos establecidos en la reforma del CEPACA, que creo que es el artículo 48, que reformó y que quitó la obligación de la notificación, como estaba prevista en el artículo 612 del Código General del Proceso. Entonces, esto viene a determinar si se debe citar o no, si se le debe comunicar o no a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Y de igual manera, encontramos que en muchos casos, incluso el mismo tribunal considera que no es un arbitramiento público porque eso tiene otras consecuencias, como por ejemplo el número o el límite que establece la ley para que actúen tanto árbitros como secretarios, tratándose de temas de arbitrajes públicos, y también se puede tener la posibilidad de, en caso de que se trate de proyectos o de casos o de contratos de infraestructura vial, pues la limitación de 3 tribunales. Yo personalmente ahorita estoy en uno en el cual analizamos pues todos los requisitos establecidos tanto por el CEPACA y específicamente en cuanto a la participación accionaria de esta sociedad de economía mixta. Se decidió que no se trataba de un arbitraje estatal o en el que intervenga una entidad pública y por lo tanto pues simplemente esta decisión fue notificada en audiencia a la Procuraduría, pero la Procuraduría igual consideró que iba a continuar conociendo o interviniendo en este caso. Curiosamente fue una intervención, pues todavía el caso no se ha fallado, pero fue una intervención bien enriquecedora, creo que para las partes y para el tribunal. Entonces encontramos también en relación con el numeral sexto del artículo 14, como les mencionaba, se pueden reemplazar hasta ese momento los árbitros de manera total o parcial. Encontramos específicamente que la audiencia de instalación se encuentra regulada en el artículo 20 de la ley 1563. Actualmente, pues está cursando en el Congreso el trámite, un proyecto de ley que busca realizar ciertos ajustes a la ley 1563 o al estatuto arbitral. Personalmente, creo que hay unas cosas que son buenas, pero también creo que hay muchas otras que lo que hacen es de alguna forma complicar y formalizar más y llenar de más ritualidades el trámite arbitral. Ese es un punto que no hemos podido entender, que de alguna forma cuando uno acude a un arbitraje busca una solución diferente del proceso judicial y de pronto una estructura mental diferente a la del proceso judicial. Pero hoy en día encuentra uno que, y no es solo en el arbitraje, pero en todo, creemos que los problemas de nuestro país se arreglan cambiando las leyes. Y yo creo que mientras pensemos eso, nunca vamos a cambiar ni nunca vamos a solucionar esos problemas, porque el problema no es de la ley, sino el problema es de nosotros. Siempre tenemos que tener algún tipo de razonabilidad al momento de aplicar las leyes y muchas veces hasta de sentido común, pero siempre estamos buscando y criticando y encontrando que de alguna manera estas normas exigen o mi posición personal o una claridad tan especial, pues que no produzca dudas para nadie, que pues realmente con la visión que tenemos o que tienen algunos, pues uno encontraría que nunca va a haber una norma perfecta y mientras buscamos la norma perfecta dejamos aplicar las que tenemos. Entonces, en este punto, de conformidad con el artículo 20, el centro debe fijar la hora, la fecha y la hora para la realización de esta audiencia de instalación. Es importante tener en cuenta y reiterar que a partir de la sentencia 1038 de 2002,
los centros de arbitraje no, pues se establece por la Corte Constitucional que los centros de arbitraje no ejercen funciones jurisdiccionales y por lo tanto esa citación no puede considerarse como el ejercicio de una función jurisdiccional transitoria en la medida en que no están autorizados por el artículo 116 de la Constitución. ¿Qué es importante de esa audiencia de instalación? Aquí muchas personas incluso le preguntan a uno, oiga, ¿cuál es el acta de posesión o cuándo se entiende como tal integrado a un tribunal arbitral? Ya la integración fue previa, pero la importancia y la relevancia de la audiencia de instalación es precisamente que a partir de ese momento, este particular comienza a ejercer funciones jurisdiccionales de naturaleza o de carácter transitoria. ¿Y para qué? Para resolver las diferencias que han sido puestas bajo el conocimiento de las partes. Entonces, por esto es tan importante la audiencia de instalación, porque como tal, lo que les decía, no es un acta de posesión, sino el comienzo de las actuaciones por parte de estos árbitros con el fin de resolver las diferencias que han sido puestas en conocimiento por las partes. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta también? Que el artículo 20 dispone que en caso de que un árbitro no asista a esa audiencia de instalación, tiene 3 días para justificar su inasistencia. Y si no justifica su inasistencia o no concurre a la nueva fecha que se fije para la audiencia de instalación, pues simplemente será relevado y será reemplazado. ¿Y cómo será relevado o será reemplazado? Recuerden que todos los reemplazos o todos los cambios o las modificaciones de los árbitros se realizarán de la misma manera en que fueron realizadas las designaciones de los árbitros principales o de los árbitros originales, por decirlo de alguna otra manera. Entonces encontramos en este punto que pues yo en la práctica no he visto pues todavía casos en los que se tenga que modificar o que se excuse un árbitro para la audiencia, de asistir, perdón, a la audiencia de instalación, porque normalmente los centros de arbitraje lo que hacen es coordinar con los árbitros la fecha y hora en la que se va a realizar. Obviamente nadie está exento de que ocurra algo, pero pues pienso que, o lo que yo he conocido en la práctica es que lo que se ha hecho es modificar la fecha o aplazar la realización de esta audiencia y no como tal, pues que llegue en todo el mundo menos un árbitro, menos cuando ahorita las audiencias, la gran mayoría son virtuales. Y aunque pues en la práctica también estamos viendo que pues cada día más tenemos que volver a la presencialidad. Hace 2 semanas estuvimos en un congreso que fue el Congreso de Arbitraje del Comité Colombiano de Arbitraje, y creo que lo que fue más importante para todos o lo más reconfortante fue volvernos a ver y volvernos a saludar de mano, y creo que ya debemos cada día tratar de regresar a esa presencialidad, a esa normalidad. Entonces, ¿qué actuaciones debe realizar el tribunal o qué tipo de decisiones debe adoptar el tribunal en el desarrollo de la audiencia de instalación? Pues la primera decisión que debe tomar es la de instalarse, y como tal, pues suena medio de perogrullo, pero la audiencia de instalación, el tribunal se instala y comienza a ejercer como tal, como les mencionaba, la jurisdicción transitoria que en virtud de la habilitación de las partes les permite resolver ese conflicto. Entonces, la primera decisión sería tomarla considerar que el tribunal se ha declarado instalado, y vienen inicialmente unas decisiones de carácter operativo. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la sede del tribunal? Entonces, sobre la sede del tribunal, pues hay muchas discusiones. Incluso normalmente algunos tratadistas mencionan que el tribunal carece de un espacio físico que es el que tienen los juzgados, que se llama o se denomina despacho judicial, pero normalmente los centros de arbitraje, en la medida que se adelantan los trámites ante ellos, pues tienen ese espacio que para algunos tratadistas se considera como el despacho judicial. Con la pandemia y con toda la virtualidad,
pues realmente algunos aspectos que se venían discutiendo y realizando por parte de algunos secretarios o árbitros, como por ejemplo, realizar todavía notificaciones por estado, pues han sido relevadas, incluso he estado en varias charlas y ya la gente considera desueta la notificación por estado en la medida pues que existe un artículo, que es el artículo 23, que es un artículo especial, y ese artículo 23 fue el que nos permitió a nosotros continuar funcionando durante la pandemia. Curiosamente, a mí me llamaron cuando estábamos en el tema de que no sabíamos cuánto tiempo iba a durar la pandemia, ni no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar encerrados. Pues simplemente alguien me preguntó y me dijo, Carlos, ¿por qué no pedimos que se suspendan todos los tribunales arbitrales? ¿Por qué no se suspenden todos los procesos arbitrales? Así como quieren suspender todos los que se adelantan ante la jurisdicción permanente del Estado. Yo les dije que consideraba pues, que era un error hacer eso, más cuando nosotros teníamos la ventaja de estar ya un poco más acostumbrados a la virtualidad, a la utilización de medios tecnológicos, y más en la medida en que se trataba de la oportunidad de oro del arbitraje para mostrar que sí servía y que a pesar, así fuera con las uñas o así fuera con algunas dificultades de pronto técnicas que todos padecimos, pues continuamos funcionando. Entonces, esa designación de la secretaría o la sede del tribunal es muy importante. Normalmente se hace en la sede del centro de arbitraje donde funcione el tribunal. Y el otro tema es importante considerar que la Secretaría se fija o en el centro de arbitraje donde se adelante, digamos que en el centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, o lo otro es considerar que como se tratan de arbitrajes que son virtuales, funcionarán a través de medios electrónicos que serán manejados por parte del secretario del tribunal. Entonces ese sería uno de los puntos, o el siguiente punto después de la instalación. Después viene otro tema que es la designación del presidente del tribunal. Sobre esto pues hay muchas teorías. Normalmente pues uno le dicen vamos a nombrar a alguien presidente y normalmente es así, pues se nombra a la persona que tiene una hoja de vida mucho más importante o tiene una experiencia mayor en temas de arbitraje o tiene de alguna forma, no sé, el que fue profesor de uno, la persona que uno admira también, porque pues para uno yo creo que no hay cosas más gratificantes que poder trabajar con esos superhéroes jurídicos que uno veía anteriormente inalcanzables y pues uno se siente feliz de poder trabajar con ellos. Pero es un tema que de pronto en arbitraje internacional tiene un sentido mayor porque el presidente tiene el voto dirimente, es decir, en caso de que no haya acuerdo sobre el sentido de la decisión, pues el presidente del tribunal o lo que diga el presidente del tribunal va a constituir como tal la decisión de ese tribunal arbitral. En Colombia no, porque recuerden que las decisiones se adoptan por mayoría y esa mayoría le otorga el mismo valor a la opinión del presidente o al voto del presidente al momento de adoptar el laudo arbitral. Entonces, en relación con este tema, pues lo que veríamos de relevancia o esa importancia que tiene el cargo de presidencia, pues además conlleva unas cargas que son el manejo de los recursos. Normalmente este ha sido como un FUCU o algo que se ha vuelto un poco complejo porque si de conformidad con el artículo 29 de la ley 1563 o el estatuto arbitral, los presidentes del tribunal deben abrir una cuenta especial para el manejo de los recursos. Esto se ha vuelto un tema muy complejo porque o le reportan a usted como presidente la totalidad de los honorarios de un tribunal y no como un anticipo, tal como se ordenan las actas, y pues viene un problema con los medios magnéticos, viene un problema de impuestos que creo que varios ya hemos padecido. Obviamente toca ir a explicarle a la DIAN que son recursos de terceros, que no sé qué, pero pues esto se vuelve un poquito más harto cuando hay requerimientos de la DIAN o cuando hay que explicarle que si bien reportaron la totalidad de los honorarios y gastos del tribunal, uno tiene solo un derecho a la cuarta parte de estos, dependiendo si se trata también de árbitro único. Pero creo que cada día se ha ido como
como decantando un poco más el manejo de los recursos, pero sí es una carga que lleva muchas veces a que esa persona que fue el profesor de uno o esa persona que es mucho más respetada en el medio que uno, pues prefiera no tomar las presidencias de los tribunales para evitarse todo el problema o el manejo de los recursos y todo el tema de las explicaciones que hay que dar a la DIAN. Igual, pues, en algunos casos también, pues uno termina siendo designado como presidente del tribunal. Obviamente yo, así como les mencionaba el artículo 49, el artículo 14, numeral sexto, sobre el reemplazo de los árbitros, yo siempre les digo a mis colegas que tienen hasta antes de la instalación para arrepentirse y a escoger otro presidente. Entonces, la presidencia del tribunal no solo conlleva el manejo de este tema de los recursos, el manejo administrativo, el pago de los gastos administrativos al Centro de Arbitraje y Conciliación, sino que también implica como tal la dirección de las audiencias, que es un tema que es muy importante. Un buen tribunal, pues, siempre va a funcionar mejor con un buen presidente. El tema de las maneras que se deben adoptar, los protocolos, por ejemplo, para la práctica de pruebas son muy importantes y es ese líder como tal de ese equipo, porque yo después de tantos tribunales que he tenido, pues lo que yo he encontrado es que ese es un típico tema o típico ejemplo de trabajo en equipo. Y esto no es aquí de la guerra de quién más sabe, ni quién es más lucido, ni quién se sabe más, sino que hay como una misión que es resolverle el problema a las partes y hay que colaborar y hay que trabajar todos con el fin de alcanzar ese laudo o incluso en el desarrollo del mismo proceso arbitral se puede llegar a una conciliación que dé por terminada la totalidad de las diferencias entre las partes. Entonces, ese rol del presidente que algunos incluso consideran que es más una carga, pues sí yo considero que es muy importante. Yo personalmente pues he aprendido de muchos presidentes, porque esta es la ventaja también, y les agradezco nuevamente la presencia acá, que personas a quienes admiro, quiero y respeto, como por ejemplo el doctor William Barrera, el doctor Ernesto Rengifo, el doctor Gilberto Peña, son personas de las que uno aprende mucho y sobre todo aprende uno cómo liderar ese equipo y cómo manejar y solucionar todos estos problemas que se pueden presentar en el desarrollo de un proceso de estos, sobre todo temas como el manejo de los apoderados, a veces el mismo manejo de los mismos coárbitros, porque todos tenemos personalidades diferentes, unos tendrán más egos que el otro, entonces eso se tiene que volver, o se tiene que volver uno hasta un poco medio psicólogo, porque lo que yo les digo, lo más importante es entender que es un tema de trabajo en equipo. Frente al presidente, pues está ese tipo de consideraciones, y hay otro tema que es la designación del secretario. Recordemos que la ley 1563 incluyó en el artículo 15 algunos límites para la designación del secretario. Es decir, que no pueden tener vínculos pues, con los árbitros, ni de consanguinidad, ni tampoco deben trabajar en la misma oficina. Yo tuve la oportunidad de ser el secretario técnico de la comisión que elaboró el proyecto de arbitraje nacional que se convirtió en la ley 1563 de 2012. Y pues ese fue un tema, curiosamente solo fue un día, porque a mí muchas personas piensan que eso fue idea mía, pero precisamente el único día que no pude ir fue el día que se vieron esos temas de secretarios, y hasta mejor porque pues no tuvo uno la posibilidad como de intervenir en nada de esto. Algunas personas dicen que eso es bueno, otras personas dicen que es malo, porque no está la posibilidad de tener de vecino de oficina de pronto a tu secretario, de tenerlo mucho más cerca, pero pues creo que, como les decía, yo creo que si seguimos pensando en cómo reformamos las normas y que el problema son las normas y no nosotros, pues nunca vamos a solucionar esos problemas. Entonces encontramos aquí, en relación con la designación del secretario que se incluyó en la ley 1563, que cuando se trate de un arbitraje que se adelante ante un centro de arbitraje, ese secretario debe ser designado de la lista, o debe estar inscrito en la lista de secretarios del centro de arbitraje donde funcione ese tribunal. Ese es un tema que es importante, y les cuento también qué pasaba, que muchas veces
cuando la gente está haciendo los cursos de secretario le dice a uno, oye, doctor Carlos, dígame qué tan difícil es. Y yo les digo, miren, pues fácil no es, pero imposible no es. Entonces, prueba de eso soy yo, pues que llevo 20 y pico de años en esto, pero no es imposible. Entonces, en ese sentido, pues, ¿qué pasaba? La gente hacía el examen, hacía el curso, hacía el examen, pasaba, ingresaba a la lista, y ¿qué era lo que ocurría en algunos casos? Se nombraban secretarios que no estaban en la lista. Entonces, que uno ingrese a la lista de secretarios de un centro, pues no le otorga pues el derecho a que sea designado, pero habría una probabilidad mucho menor si se estaban designando secretarios que no hacían parte o no integraban la lista de secretarios de este centro de arbitraje. Entonces, pues esta norma está acá, es muy buena. Ahí viene pues otra discusión que incluso se propuso dentro de la comisión que revisó o que elaboró el proyecto que se convirtió en el proyecto de ley que se convirtió en la ley 1563 de 2012. Y había propuestas, por ejemplo, como decir que los secretarios fueran designados por sorteo. Este es un tema que es bien complejo porque aquí es una labor muy de confianza. Y pues un sorteo, yo no sé lo que yo siempre digo, yo creo que nadie escogió con quién casarse por sorteo, ¿me entiendes? Entonces, aquí es algo muy sensible y realmente, pues también uno muchas veces como secretario sabe quién quería que uno fuera secretario y quién no, y muchas veces ese que no quería que uno fuera, pues no es que colabore mucho y no tenga como mucha conciencia sobre ese trabajo en equipo. Entonces, es muy importante tener en cuenta que de alguna manera ese secretario, pues es una persona que yo creo que la única prerrogativa que tiene uno como presidente es la designación del secretario. Por eso muchas veces en esos casos en los que a mí me nombran como secretario, yo digo, miren, yo obviamente trato de dar oportunidad a alguien así como me la dieron a mí en la vida, que creo que eso es lo más importante, y obviamente que la persona que se le da la oportunidad más la aproveche, porque muchas veces no la aprovechan. Entonces uno debe tener en cuenta que de alguna manera eh, pues esa responsabilidad y esa carga administrativa y todo ese desarrollo del proceso arbitral, pues recae en una gran parte en el secretario y en el presidente, y por eso pues es tan importante esa relación de confianza, ojalá de los tres árbitros con el secretario, porque eso hace que funcione muy diferente el proceso arbitral. Es un tema también que algo parecido, y no sé si sea solo percepción mía y si es una percepción errada, pero cuando los árbitros lo designan a ustedes como un acuerdo, es muy diferente a cómo se comportan esas mismas partes si fueran designados por un tercero o por un centro de arbitraje. Entonces encontramos en este punto, resaltando el tema de la confianza, incluso me acuerdo que la doctora María Cristina Morales en esa comisión manifestó, miren, yo sí creo que esto por sorteo no es tan viable, y yo creo que aquí debe aplicarse pues un dicho muy taurino, que es cada torero con su cuadrilla. Entonces aquí es muy importante, y también qué pasaría si por ejemplo le designaran a uno un secretario por sorteo, pues que puede salirte de alguien que en el cual no confíes tanto, o quien es contraparte tuya, entonces crea otro escenario de revelaciones. Entonces hay quien se tiene que ir, el secretario que salió por sorteo o los árbitros. Entonces yo sí creo que como está funcionando pues bien, por lo menos en el sentido de que sea un secretario de la lista de secretarios del centro de arbitraje donde funcione el tribunal. Sobre este punto, pues hay pues como muchas suspicacias en algunos casos, pues, y por eso es tan importante como la imparcialidad que tenga el centro de arbitraje al momento de esas designaciones. Cuando yo trabajaba, cuando fui jefe de arbitraje del centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, pues teníamos claro desde cuando entró el doctor Hernando Herrera y cuando yo entré trabajando, yo entré cuando era director y después llegó el doctor Rafael Bernal, pues ya teníamos súper claros que nosotros no podíamos hacer ni un guiño, ni una sonrisa, ni menos decir que tal secretario está ocupado o que tal secretario no tiene cupo, porque pues nos metemos en un problema. Yo creo que nos metíamos en un problema, no, seguro nos echaban. Entonces, en este tema
que en algunos casos están poniéndole mucha suspicacia y mucha como interés. Yo sí creo que las personas que se dedican al arbitraje son suficientemente como honestas y serias y responsables, y pues harán la averiguación ellos mismos de quién va o en quién consideran que pueden confiar para la labor de secretario. Entonces, por eso ese tema de decir por uno que no está muy ocupado o que no tiene cupo, yo sí creo que pues ese es un tema que debe manejar con mucho cuidado el centro de arbitraje al momento de hacer la designación. Entonces, ¿qué perfil buscaría usted como secretario? Si ya hablamos de un tema de la confianza. Además de eso, pues usted mínimo debe buscar una persona que conozca de procedimiento. Y pues no solo no de procedimientos de deslinde a amojonamientos ni nada de esto, que conozca como tal el procedimiento arbitral. Obviamente, si uno tiene además la ventaja de que los árbitros que están con uno en ese tribunal pues además conocen de derecho procesal pues, y de sustancial, está uno hecho. Pero muchas veces el perfil de los árbitros es de consultores, no son tanto litigantes, y a veces ese apoyo es muy importante. Yo me acuerdo incluso en una clase que di una vez en el curso de secretarios de la Cámara de Comercio de Bogotá, me decía una niña, incluso me acuerdo muy bonita, me dijo, mire, bueno, estamos hablando de cuáles son sus expectativas, que por qué querían hacer y por qué querían entrar al mundo del arbitraje. Y me dijo ella que era porque a ella le gustaba mucho el arbitraje, pero que no le gustaba para nada y que no tenía ni idea de derecho procesal y que por eso se ha metido en el curso de secretarios. Entonces yo le dije que realmente como no espera uno encontrarse a Carmeluti o a Cuyo Venda de secretario del tribunal, pero sí es la persona en la que nunca puede encorchar los árbitros o nunca pueden encorchar las partes es al secretario, que también es muy importante. Esa confianza es la que permite que el secretario conserve como tal esa confidencialidad del trámite arbitral y sea como ese vaso comunicante entre las partes y los árbitros. Es preferible, en algunos casos que está últimamente, las partes directamente están escribiéndole a los árbitros, presentándole directamente los documentos a los árbitros, pero se supone que ese es el trabajo como tal del secretario. Entonces es muy importante eso. Obviamente dentro de la función de secretaría también viene como el manejo de lo que les digo, de las formas de ser, de las formas de trabajar, pero por eso es tan importante como la elección del secretario. Encontramos también en relación con las actuaciones que se deben tomar, y estamos hablando de esas primeras actuaciones que eran de tipo como más logístico o formal, pues encontramos, por ejemplo, la determinación de los correos de notificación o el correo, como si se puede llamar así, oficial del tribunal al cual deben presentar cualquier documento y se considerará válidamente presentado un documento. Normalmente se incluye el correo electrónico del secretario y también, pues en algunos casos y en algunos centros se incluye también el correo oficial o electrónico del centro de arbitraje. En este punto, pues es muy importante establecer, y gracias a la misma experiencia que hemos tenido, ciertas reglas. Por ejemplo, hasta qué hora se entenderá presentados válidamente los documentos. ¿Qué pasa o cuál es la diferencia entre presentar un documento en físico ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y poderlo presentar por correo electrónico? Entonces no tendría ningún sentido como que las partes pudieran presentar en físico hasta las 5 de la tarde y virtualmente hasta las 11:59 y 59, pero este punto debe estar muy claro en esa acta de instalación, y otros temas deben estar claros. Debe estar muy claro cuál es en materia de los correos electrónicos, la obligación de la parte de la custodia como tal de su cuenta de correo electrónico y de la revisión de carpetas como la de correo no deseado o spam. Sobre esto, pues ya ha habido varias decisiones, incluso una decisión de un tribunal arbitral en Medellín que fue muy comentada, en la que se declaró la nulidad
por la no presentación, por el ingreso de este correo electrónico a la cuenta de correo no deseado. Pues yo creo que en ese caso, pues el tribunal se equivocó al declarar de la nulidad, porque incluso la norma que estaba vigente para ese momento, que era el decreto legislativo 806 de 2020, pues lo que establecía era como fecha o como criterio para determinar la notificación, la recepción de ese correo. La ley no exige que tiene que recibirlo en la bandeja principal, o si va a spam se tiene mal notificado. Entonces, ese punto, por ejemplo, debe quedar en el acta de instalación. Yo precisamente tuve un caso hace poquito, y ese caso pues tuvo un tema bastante particular, que el abogado de la convocada alegó que estaba indebidamente notificado en la medida en que el día que se envió la notificación no se revisó el correo electrónico, y que por lo tanto pues no contestó la demanda por eso. Y también dijo en relación con su cliente que pues la persona que revisaba el correo electrónico ese día no había ido a trabajar, y que tampoco lo había podido hacer. Entonces, pues de esto hubo una acción de tutela, porque últimamente es más común de lo que uno cree las acciones de tutela en desarrollo de los trámites arbitrales. Y la Corte Suprema de Justicia le dijo que, pues, que había tenido no solo un día para revisar el correo electrónico, sino que tuvo los 2 días que establecía el decreto legislativo 806, que ahorita tiene la ley 2213, y los 20 días adicionales del traslado, pues que no tenía excusa como tal para no hacerlo. Entonces, esa parte como operativa, logística de los centros de arbitraje al momento de los tribunales al momento de instalarse, pues son muy importantes. De igual manera es importante, pues a pesar de que hay una discusión sobre desde cuándo puede resolver el tribunal sobre las medidas cautelares, el proyecto de ley que está cursando trámite en el Senado, establece de manera expresa que los árbitros deben resolver al momento de la audiencia de instalación, o una vez se propongan las medidas más cautelares. Sobre este punto, pues vale la pena tener en cuenta que hoy en día pues están las dos posiciones. Hay por ejemplo, el doctor Hernán Fabio López Blanco dice, como estábamos hablando, desde el momento de la audiencia de instalación, usted tiene o ejerce como tal la jurisdicción, y esa jurisdicción y esa competencia es la que le permite resolver también sobre medidas cautelares. Los árbitros que están diciendo de otra posición dicen, miren, hasta que yo no me declare competente, hasta el momento en que yo no tenga también los argumentos de la parte convocada, pues yo no podría decretar esas medidas cautelares. Si bien está la obligación de decretar una caución, pues hay de todas formas como un riesgo o una posible responsabilidad de los árbitros al momento de decretar esas medidas cautelares sin tener como la notificación de la parte demandada. Últimamente he visto más casos en los que se decretan medidas cautelares desde el auto admisorio de la demanda, pero igual es una posición que está discutible, o sobre la cual hay varios puntos de vista. Encontramos sobre las medidas cautelares también pues un tema que no deja de llamar la atención, incluso en la misma comisión que elaboró el proyecto en la que yo estuve, porque se abrió completamente el menú o el abanico de medidas cautelares en materia de arbitraje, pero hay mucha pues como confusión para algunas personas, porque pues recordemos que el arbitraje es un proceso de naturaleza declarativa. Posteriormente, ya viene una decisión, normalmente se hace en un segundo auto, que es la relativa a la admisión, inadmisión o rechazo de la demanda. Aquí es muy importante, obviamente, la idea de este arbitraje al aula número 4, pues no es una clase solo de procedimiento civil, pero sí es importante tener en cuenta que para admitir la demanda deben cumplirse con todos los requisitos previstos en los artículos 82 y siguientes del Código General del Proceso, más pues los requisitos adicionales que ha incluido, por ejemplo, la ley 2213, como copiar a la parte convocada de esa demanda,
Y en relación con este aspecto, pues también el tribunal podría inadmitir esa demanda por las mismas causales establecidas en el Código General del Proceso, y también pues puede rechazarla en la medida en que, por ejemplo, no se aporte prueba de la existencia de un pacto arbitral, o en los términos del parágrafo del artículo 3º de la Ley 1563, la parte convocante no manifieste o no exprese sobre la existencia de un pacto arbitral. En caso de que no se aporte el pacto arbitral, pues simplemente la ley establece la posibilidad de, como tal, rechazar ese procedimiento, esa demanda, perdón. También obviamente se rechazará, se podrá inadmitir la demanda normalmente por alguna falta pues, o la carencia de algunos requisitos formales establecidos en el artículo 82 y siguientes. Normalmente, o uno de los puntos por el que más se inadmiten demandas arbitrales es por el incumplimiento o por la no presentación del juramento estimatorio. Y también, pues obviamente, uno de los puntos pues, más importantes sobre por ejemplo, la claridad de las pretensiones. Ahorita con lo que está pasando con la virtualidad, pues muchas demandas vienen con un link y uno hace clic en el link, y muchos de esos links incluso son temporales. Entonces, la gran discusión que hay hoy en día es si formalmente el aporte de ese link pues cumple con el requisito de la presentación de las pruebas que se pretenden hacer valer dentro del proceso. Y en muchos casos yo he visto que los mismos árbitros lo que están haciendo es ordenándole a las partes que presenten un índice de todos los documentos que se aportan. No sé si les ha pasado, pero en algunos casos uno encuentra es que copian todos los discos duros de los computadores de la empresa y los presentan como prueba, y pues eso después es imposible de procesar y de leer. Yo ahorita tengo un caso que ya vamos como en 4 teras de información, los documentos que se presentan, y curiosamente encuentra uno documentos que están repetidos 20 veces, 30 veces dentro de ese expediente. Entonces, por eso es muy importante, y desde el comienzo, que los árbitros sean los que, en ejercicio de las funciones y los deberes del juez y esa facultad de dirección del proceso, o ese deber de dirección del proceso, pues realicen y adopten todas las medidas que permitan un mejor desarrollo del proceso arbitral. Sobre las inadmisiones, pues lo que les mencionaba, normalmente esas son las que se están presentando. Por ejemplo, uno que encuentra en la práctica, pues que es mejor ser exigente al momento de revisar la admisión de la demanda. De pronto, cuando muchos árbitros son lapsos, incluso uno como secretario muchas veces llega ya después de admitida la demanda, y lo que uno encuentra es que por ser pues como ser muy lapso al momento de admitir la demanda, pues después al momento de fallar o de laudar se generan muchos inconvenientes que, de haber sido un poquito más conservador al momento de admitirla, pues no se deberían presentar. Pues esto sería para hoy como los comentarios que les tenía preparados sobre lo que es la audiencia de instalación. Es muy importante porque es el comienzo del arbitraje, y de aquí para adelante casi que esto marca el sendero del arbitraje, y dependiendo de la dirección y del cuidado que tengan los árbitros, pues va a ser un arbitraje menos complejo. Pues sí, yo por acá recibí una pregunta referente como a esa segunda parte de la que hablábamos de la audiencia, que se refiere como tal al proceso. ¿Esa admisión o inadmisión, incluso el rechazo, es sujeto de algún recurso? Frente a la admisión, si hay recurso, pero ese recurso o el momento en el que se va a presentar va a depender de varias cosas, que es otra discusión que hay, y sabía que esto de pronto me lo iban a preguntar, es cómo se notifica el auto admisorio de la demanda. Entonces aquí hay varias posiciones o varias hipótesis. Si ambas partes van en estricto sentido, pues se entiende que es una decisión que es notificada en audiencia, o algunos lo llaman notificado en estrados, y como tal
de no interponerse recurso de reposición en ese momento por la parte convocada, pues esta decisión consideraría que está ejecutoriada, es decir, ya no habría posibilidad de interponer recurso alguno. Entonces, frente a la admisión, claro que sí hay recurso, lo importante es lo que estamos hablando, en qué momento me notifican a mí. Entonces, si me notifican o si el tribunal considera que se debe notificar por estar presente en la audiencia, pues simplemente se notifica en audiencia, pues ahí viene como la complejidad que ya no la veo tan grande. Era que muchas personas decían, oiga, me están notificando una demanda que yo no conozco. Pero con lo que está pasando ahorita, pues sí conoce la demanda y la conoce desde hace mucho tiempo y pues usted no tendría, e incluso hasta para la misma integración del tribunal, recuerden que pues que usted tiene incluso, la posibilidad como lo tienen casi todos los reglamentos de los centros de arbitraje, de pedir copia de esa demanda. Obviamente en una época decían, oigan, ¿qué es lo que están haciendo? Que hay tráfico de demandas, que no sé qué. Pero pues eso estaba en los reglamentos de muchos centros y no tenía nada de tráfico de demandas ni de ninguna cosa mala, porque pues se supone que el demandado debe saber por qué lo están demandando, porque de esa forma o mira a ver si busca algún tipo de solución o de acuerdo con la parte, o también eso le va a permitir determinar qué especialidad o qué perfil de árbitro requiere. Entonces, en este caso, decimos, si están ahí, unos tribunales dicen que se notifican audiencia, tendría que interponer recurso en la misma audiencia. Ya la disculpa de que no conocía la demanda ya no está, por lo que hablábamos de la aplicación de la ley 22.3. Pero los árbitros y los tribunales, en algunos casos, sobre todo he visto que en aquellos casos donde interviene una entidad pública, por todo lo que implica la designación del apoderado o por pues como por adoptar la posición más garantista para esa parte, lo que se hace es que se admite en la demanda si este es el representante o el apoderado de la parte convocada, pero se ordena que la notificación se haga por fuera de audiencia. Opción 1, que esa notificación por fuera de audiencia la haga o el secretario ad hoc, si así queda expresamente en esa acta, o el secretario del tribunal una vez tome posesión. Entonces, ¿qué va a determinar eso? Pues que el secretario ad hoc lo hace inmediatamente terminada la audiencia, pero el secretario ya nombrado en propiedad, pues tendría únicamente, o más bien tendría que aceptar la designación, tenía que correrse el término de traslado de los 5 días de ese deber de información o ese deber de revelación, del ejercicio de deber de revelación, y en caso de que transcurra ese plazo sin que las partes hayan pedido su remoción o que hayan guardado silencio o que digan que están conformes con la designación, pues simplemente se posesiona el secretario y ahí hace como tal la notificación, y una vez hecha la notificación es que podría esa parte demandada interponer el recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda. Mientras tanto que encontramos que en materia de inadmisión, pues expresamente el artículo 90 dispone que no habrá recurso de reposición contra el auto inadmisorio de la demanda, porque así como les decía a ustedes que muchas veces el problema son demandas que están mal admitidas o las que uno después padece, cuando están mal admitidas también puede haber demandas que están mal inadmitidas, o de pronto en algunos temas que no están claros, mejor inadmitámosla para que eso quede claro y para que después no tengamos. Entonces, frente a la inadmisión, sí la ley expresamente establece que no hay recurso. Frente al rechazo, no hay una manifestación expresa de la ley, pero se entiende que contra cualquier autoprovidencia, en la medida en que no se diga que no cabe recurso, en este caso de reposición, porque recordemos que el arbitraje es un proceso de única instancia, pues cabría la posibilidad claramente de interponer recurso de reposición contra el auto de rechazo de la demanda. ¿Qué tan frecuentes son los recursos contra el auto admisorio? Yo diría que muy frecuentes. Muchas veces es una forma de ampliar ese traslado, o sea, ese término de traslado para contestar la demanda. En otros casos, pues realmente, cuando hay temas de competencia, por ejemplo, del tribunal, pues yo entiendo que también es una estrategia desde el día 0 o desde el día 1, ponerla de presente al tribunal para que el tribunal al momento incluso de la primera audiencia de trámite pues lo tenga en cuenta.
Y frente a los autos de rechazo de la demanda, pues yo he tenido varios recursos. Lastimosamente yo entiendo que muchas veces, y por eso es tan importante que todo, por ejemplo, el auto inadmisorio, tiene que ser muy claro de cuál es el motivo, cuáles son los fundamentos al momento de inadmitir o qué es lo que se le está requiriendo a la parte. Porque también si el auto inadmisorio no es claro, pues ¿cómo subsanan? ¿Sí? Entonces puede que no haya recurso contra ese auto inadmisorio, pero yo sí puedo pedir o presentar solicitudes de aclaración, porque si no se entiende, pues cómo acato y cómo subsano esa demanda. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, a los que permanecieron conectados. Gracias, doctor Carlos, nuevamente por su participación y los esperamos en una próxima oportunidad. No olviden que esta serie de videos ya se encuentra publicada en nuestro canal de YouTube de la Cámara de Comercio de Bucaramanga para que los puedan conocer. Muchas gracias y feliz tarde.